El Señor te bendiga. Soy el pastor Noé Muñiz. El único propósito de compartir contigo este tema es que tu vida sea edificada a través de unos cuantos minutos, una pequeña porción de la palabra de Dios. Y quiero que aprovechemos juntos la bendición de estar cerca de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir contigo el tema vuelve a casa. Vuelve a casa. Seguramente alguien está escuchando o tú eres una persona que está escuchando este mensaje y eres una persona que te has alejado de Dios, te has apartado de Dios. Suficientes razones has tenido para irte de la casa de Dios. Suficientes razones has tenido para alejarte de la presencia de Dios. Déjame decirte, la primera cosa es que nunca podrás irte lo suficientemente lejos para que la presencia de Dios se aparte de ti. Nunca te podrás ir lo suficientemente lejos para que la protección de Dios y su palabra te alcancen. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos cerca de Él y que no menospreciemos su casa y que no menospreciemos la mesa que Él ha preparado para nosotros. Vuelve a casa es un buen tiempo, es un buen tema para que tú lo escuches hoy. Seguramente estás extraviado por ahí en alguna provincia, seguramente estás alejado y ni siquiera encuentras tu lugar. El mundo no puede llenar el vacío que sientes en tu corazón. Aunque tu mente y tu corazón te dicen que regreses a la casa de Dios, que regreses a la casa de tu Padre, tu carne se resiste, pero hoy quiero decirte una vez más, vuelve a casa. La Biblia nos cuenta un ejemplo grande de lo que puede pasar con alguien que se aleja de la casa de Dios, con alguien que se aleja de la presencia de Dios. Mi deseo más grande en esta hora es que tú, que estás alejado, que estás distanciado de las cosas de Dios, vuelvas a casa, regreses a las bendiciones, regreses a la comunión con Cristo. En Lucas capítulo número 15 encontramos un pasaje que dice la Biblia acerca de un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le pide la parte de los bienes que le corresponden, llamado el hijo pródigo. El hijo pródigo se va con todo lo que había juntado, se va a una provincia apartada, como lo dice la Biblia. Dice la Biblia, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nunca, cuando te apartes de Dios, vas a tener una vida que le agrade a Dios. Normalmente alguien que se aleja de Dios, alguien que se aparta de Dios, está viviendo perdidamente. Está viviendo de una forma en la cual, precisamente la palabra lo dice, va a perder todo. ¿Sí? Cuando a alguien se le refiere la expresión está viviendo perdidamente, es porque va a perder todo o casi todo. Y Dios no quiere que tú quedes en la miseria. Dios no quiere que tú quedes perdiendo todo. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, ¿verdad? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Siempre alejado de Dios te va a faltar. Siempre alejado de Dios te va a faltar. Vas a tener necesidades, vas a tener cosas que realmente en la casa de Dios o cerca de Dios, en la comunión con Cristo, siempre tenías. Ok, y dice la palabra de Dios, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. A lo mejor tú no los ves, a lo mejor tú piensas que estás tranquilo, pero estás apacentando cerdos en un sentido, ¿verdad? Donde las cosas que este mundo te ofrece vienen a ser precisamente así, inmundos, vienen a ser impuras, vienen a ser un lugar desagradable. No sé si tú has estado en un lugar donde apacientan los cerdos. No sé si has estado en un lugar donde están los cerdos. Y este joven, después de que todo lo hubo malgastado, después de que tenía todo en la casa de su padre, va y se arrima, o sea, vive de arrimado. ¿No te gustaría vivir de arrimado?
pienso que tú no estás viviendo de arrimado. Pero si tú estás alejado de Dios, tú estás viviendo de arrimado en las cosas de Satanás, en las cosas del diablo. Dios tiene un lugar preparado para ti. Dios tiene tu lugar en su casa, en su iglesia, en tu familia, sobre todo en la comunión con Él. No necesitas estar de arrimado en las cosas o en la casa del enemigo. El Señor en su palabra nos dice y nos sigue compartiendo el ejemplo de este joven, el hijo pródigo, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Va a llegar un momento en que tú te vas a quedar solo. Si tú sigues alejado de Dios, apartado de su comunión, apartado de su casa, va a llegar un momento en que tú te vas a sentir solo y no vas a encontrar un lugar para ti. Por eso hoy te vuelvo a repetir, vuelve a casa. Es tiempo, estás a tiempo. El Señor te espera. Él quiere que regreses a la oración, a la lectura, a congregarte en la iglesia. Él quiere que regreses a tener una comunión con Él, con tu Padre Celestial. La Biblia dice en el versículo 17 en el versículo 16 dice que nadie le daba de comer. Tenía una gran hambre. Ni aun las algarrobas, ¿sí?, que comían los cerdos, él deseaba y nadie le podía dar. La Biblia dice en el versículo 17, y es la clave, la Biblia en el verso 17 nos dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Dónde? Aquí. ¿En qué lugar? Aquí. El lugar que él decidió irse lejos, en el lugar que él decidió por cambiar por la casa de Dios, por la casa de su Padre. Tú estás en un lugar donde vas a perecer de hambre, donde vas a morir de hambre. Dice este joven, hey, allá en la casa de mi Padre hay muchos jornaleros y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Es algo, hermano, joven, señorita, hermano, hermana, si tú te has alejado de Dios, hoy es tiempo de regresar a la mesa. Hoy es tiempo de regresar a tu casa donde hay alimento para ti y para toda tu familia. No puedes poner en riesgo tu integridad espiritual. No puedes poner en riesgo tu integridad física, tu integridad familiar. Dios quiere que tú vuelvas a casa. Es el anhelo de nuestro Dios. Dice algo clave, y volviendo en sí. Lo que tú necesitas si te has alejado de Dios es volver en sí, es reaccionar y darte cuenta de la gran diferencia que es estar alejado de Dios y cerca de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti. La Biblia sigue diciendo en el versículo 18, y es algo que a ti te falta si tú estás alejado de Dios. Dice la palabra de Dios, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Qué actitud arrepentida, qué actitud tan sincera. Ya está contrito y humillado. Solamente falta ejecutar. Tal vez tú has pensado eso. Tal vez tú estás pensando, te has imaginado, estás practicando incluso las palabras que le vas a decir a Dios, las palabras que le vas a decir a tus padres cuando llegues, a tu pastor cuando regreses a tu casa, a la iglesia. Y estás pensando, ¿qué le voy a decir? Me levantaré, así como este joven que dijo, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Es lo que tú necesitas hacer hoy. Levantarte de esa depresión, levantarte de ese pecado, levantarte de esas caídas, levantarte de esa mentira en la cual el diablo te ha envuelto. Tú no necesitas estar ahí. Ese lugar en el cual te encuentras no es tu lugar si estás alejado de Dios. Si estás alejado de la casa de Dios, no es tu lugar. Levántate así como el hijo pródigo y reconoce tu pecado delante de Dios. La Biblia dice en el versículo 20, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El deseo del Padre Celestial, el deseo de Dios en esta hora es que tú regreses a casa. Vuelve a casa, no necesitas estar más ahí. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cuando tú regreses a casa, en algún lugar va a haber regocijo, va a haber gozo, va a haber alegría. Lo único que tú provocas cuando te alejas de Dios es tristeza, es aflicción. Y Dios quiere que tú vuelvas a casa. Es buen tiempo. Tal vez tú te has alejado de Dios, tienes muchos meses sin asistir a la iglesia, tienes muchos meses sin leer la palabra de Dios, sino orar a Dios, sin abrir esa puerta a la cual podemos entrar confiadamente en el trono de la gracia por medio de la oración. Regresa. El Señor tiene planes para ti. El Señor tiene un plan, ¿sí?, para ti. Y así como el Padre, ¿verdad?, deseaba que su Hijo regresara, así Dios quiere que tú vuelvas a casa. Así que la Biblia dice que le vistió, la Biblia dice que le puso el anillo, mataron un becerro gordo, hicieron fiesta, ¿sí?, pusieron música, hubo danzas y bueno, hubo una gran fiesta. Así que, ¿no te gustaría regresar a casa hoy? Vuelve en sí, arrepiéntete, levántate, ve a tu padre, ve a la casa de tu padre, ahí donde estás, dobla tu rodilla, pídele a Dios que te perdone y dile que te dé la oportunidad de volver a casa. No tienes por qué estar lejos, el Señor te espera con los brazos abiertos. No esperes a que sea demasiado tarde. Si tú estás alejado de Dios, vuelve a casa. Que el Señor te bendiga.